¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen en este espacio universitario, una nueva oportunidad para acercarnos a las voces de hombres y mujeres que desde las ciencias, la investigación, la tecnología y la cultura enriquecen el conocimiento, el ser y el quehacer de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También a ustedes los invitamos a que se sumen a esta conversación y se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para hacernos llegar sus dudas y sus comentarios. Sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, comenzamos este martes con noticias relacionadas con la pandemia. Y bueno, es que desde hace unos días una nueva variante tiene al mundo en alerta. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la nueva variante del SARS-CoV-2 Omicron, que el 26 de noviembre fue declarada como preocupante, pues la evidencia sugiere un mayor riesgo de reinfección. Han detectado al menos 10 mutaciones en su proteína y se ha confirmado su presencia en otros continentes, por ejemplo, Asia, Europa y también en América, con lo que la Secretaría de Salud de México ha iniciado un reforzamiento epidemiológico que se suma a otras medidas internacionales para intentar disminuir su transmisión. ¿Qué significa hacer ciencia básica? ¿Para qué es útil en medio de una pandemia como esta? Ha quedado más que evidente el trabajo que se realiza día con día, por ejemplo, dentro de nuestras universidades y de una como la nuestra. Es importante diseñar y crear modelos y para todo esto es necesario los datos. Para hablar de dos iniciativas, las que acabamos de ver, se trata de Plataforma EPI UNAM y Proyecto 42. Nos acompañan aquí en el estudio de TV UNAM nuestros dos invitados. Se trata en primer término la doctora Estefanía Espitia, quien es investigadora postdoctorado en Ciencias Biomédicas del Centro de Ciencias de la Complejidad. Un gusto que estés aquí con nosotros, Estefanía. Muchas bienvenida. Gracias por la invitación. Pues mucho de qué platicar durante los siguientes minutos y también nos da muchísimo gusto saludar al doctor en Física Teórica, Christopher Stephens, quien es el coordinador de Ciencia de Datos, también del C3. Un gusto que esté aquí con nosotros, doctor. Gracias, Rosa. Un gran placer para mí. Y a mí me da mucho gusto porque son de esas cosas que luego nos pueden parecer o muy complicadas o muy alejadas y tienen un impacto directo en la forma y en el seguimiento que va teniendo una pandemia, por ejemplo, como estas. Empecemos por ahí, doctor. ¿Qué significa la ciencia de datos y cómo está relacionada y cómo se aprovecha en este laboratorio para la simulación de sistemas complejos adaptativos, el CHILAM? Bueno, muy buena pregunta, Rosa. Entonces, uno de los problemas que, escuchando las palabras ciencia de datos, uno puede imaginar que existe una ciencia sin datos, o por supuesto que no. A veces pienso que mejor decir que yo debería ser coordinador de ciencia digital. Es decir, que esa es la diferencia, ¿no? Siempre la ciencia ha estado asociada con datos. En este contexto, lo que es nuevo en el mundo, en la historia de la humanidad, es esencialmente la cantidad de datos que estamos generando que potencialmente son útiles para precisamente problemas globales de gran impacto como SARS-CoV-2. Entonces, hay dos grandes problemas, ¿no? Con datos digitales, la evolución desafortunadamente no nos ha capacitado para leer base de datos, ¿no? Entonces leemos español, inglés, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es maneras para interactuar con esos datos. Para eso necesitamos las computadoras y los algoritmos inteligentes atrás de eso. El gran problema es que esos algoritmos no son tan inteligentes como nosotros mismos. Lo que necesitamos en este sentido es esencialmente una hibridización de las inteligencias, es decir, que necesitamos la inteligencia artificial para poder interactuar con estas grandes cantidades de datos que estamos generando mundialmente. Y la otra es que necesitamos la capacidad para seres humanos ver lo que se genera a partir de eso para interpretar y tomar acciones y decisiones más razonadas basadas en evidencia. Inteligencia híbrida es como se conoce esta interacción entre los conocimientos que se generan por parte de las personas, de los individuos, y la otra aprovechando pues los aportes que se da desde la tecnología. Y en este sentido o con este origen hay dos proyectos que se trabajan aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad y uno de ellos es Proyecto 42, que tiene más experiencia y un poquito más de trayectoria. Platícanos de este proyecto, Estefanía.
Proyecto 42 es un proyecto bastante ambicioso, diría yo. Colaboro con el doctor Stephens, que ya habían empezado desde 2014. Es un proyecto que ya tiene bastantes años y es un proyecto que principalmente trata de recabar toda la información de una sola persona y ver el impacto que tiene en las enfermedades metabólicas y la obesidad. ¿Sale? Entonces, la gran diferencia con otros proyectos, digámoslo así, es que no solo nos enfocamos en una variable, sino de una persona queremos saber lo más que se pueda, ¿no? Desde a qué hora duerme, cómo come, si hace actividad física o no, cómo está su metabolismo, etcétera. Y de esta manera, pues, tener una gran base de datos, y no nada más hablo de lo metabólico o de las conductas en general, sino que también de lo social, de cómo vive, en dónde vive, etcétera. Y de esta manera tener estos datos para poder predecir, ¿no? Para poder predecir y saber cómo se va a comportar la misma persona o incluso la sociedad. Estamos hablando de enfermedades metabólicas. ¿Por qué dedicarse a esto? Bueno, no es nada novedoso cuando sabemos que se han convertido o se han ido convirtiendo en enfermedades de salud pública. ¿Cómo impacta este trabajo que se hace desde los laboratorios, desde los datos digitales, en el manejo o en el probable manejo de estas situaciones médicas que se vuelven, por supuesto, problemas sociales? Sí, vuelvo a reiterar, se sabe desde hace mucho tiempo que el sobreconsumo, el sedentarismo son variables esenciales para el desarrollo de la obesidad y las enfermedades metabólicas. Y lo diferente de este proyecto es tratar de integrar, ¿no? Tratar de integrar no nada más eso, sino lo social, lo psicológico. Y para ello, pues, tenemos colaboraciones con muchísimas personas expertas, psicólogos, médicos, sociólogos, y esta gran base de datos justamente esperemos que nos dé luz para poder, por ejemplo, ingerir en políticas públicas para poder solucionar estos problemas. Es importante saber que pues las personas que padecen obesidad lamentablemente no se apegan mucho a los tratamientos, ¿no? Eso es algo bastante triste. Pero actualmente tenemos una población, por ejemplo, con estudiantes que pues no tienen estas enfermedades metabólicas o no han desarrollado importantemente obesidad y queremos saber qué hacen estas personas y poder predecir con estos datos si en un futuro van a padecer obesidad o enfermedades metabólicas. Todo este conocimiento que se ha centrado en Proyecto 42 ahora es utilizado de cierta manera para atender la pandemia o para dedicarse a la pandemia por COVID-19, doctor. ¿En qué consiste esta otra plataforma que es EpiPuma? Bueno, lo que tienen en común es esencialmente son problemas complejos, primero. ¿Qué significa complejidad en ese sentido? Es efectivamente que hay un sinfín, como está diciendo Estefa, un sinfín de variables que afecten estos fenómenos, ambos, desde lo genético, el epigenético, el fisiológico, el psicológico, el neuropsicológico, el social, el sociopolítico, el económico. Lo que quiero decir es que el reto es que simplemente casi no hay factores o no hay disciplina que debería incidir en tratar de entender la problemática, ¿no? Y refleja la cosa que cómo conseguimos datos, entonces que van cruzando todas estas diferentes disciplinas. Hay grandes proyectos mundiales en términos de genética, ¿no? Por ejemplo, hay grandes proyectos quizás en términos de factores sociales, pero hay pocos que van cruzando todos esos. Y en ese sentido pensamos más bien que SARS-CoV-2 como algo transmisible menos susceptible a una interpretación de factores de la conducta siendo muy significativos. Para lo que hemos visto es que hemos creado una vacuna en tiempo récord, entonces es un triunfo de la ciencia y al mismo tiempo estamos en graves problemas. ¿Por qué? Debido a la conducta humana, ¿no? Nuestra toma de decisión, y no solamente a nivel individual, como gobiernos, como autoridades, etc., donde estamos tomando malas decisiones. Todas las decisiones deberían estar informadas por evidencia, ¿no? Pero ¿dónde sacamos esa evidencia? Lo que es claro es que estamos en un mundo donde estamos generando un sinfín de datos,
pero es sumamente complicado y complejo tratar de integrar esos en modelos que van a predecir nuestra conducta y que debería ser la decisión adecuada. Entonces, en ese sentido, EpiPuma efectivamente está basado en el hecho que, distinto a muchos otros tipos de modelación, que factores socioeconómicos, sociodemográficos, de movilidad humana, etcétera, afectan fuertemente lo que va a pasar con la evolución en espacio y tiempo de la enfermedad en México. Y vamos tratando de integrar esos datos del INEGI, de la Dirección General de Epidemiología, de Secretaría de Salud, poner todos juntos para tratar de descifrar cómo diferentes factores están afectando el avance de la pandemia. En este sentido, doctor, ¿cómo se hace esta recabación de datos? ¿Cómo se va reuniendo toda esta información? ¿Es una plataforma? ¿Se da de forma presencial? ¿Cómo se van eligiendo las personas, los sujetos que van aportando esa información? Bueno, en términos de EpiPuma, entonces las bases de datos no van asociados, digamos, con encuestas individuales como Proyecto 42. Lo que vamos entonces en este momento es integrando datos públicos, bases de datos del INEGI particularmente, obviamente de la Secretaría de Salud, tanto sobre las vacunaciones versus entonces toda la parte epidemiológica de muertos, positivos, etcétera, etcétera. Pero también vamos tratando de incluir toda la parte de la infraestructura médica. Entonces vamos con cosas de clima, contaminación. Casi no hay límite a lo que queremos. Somos muy hambrientos en ese sentido de conseguir más y más datos. La dificultad en ese sentido es más el concepto de cómo gestionar esos datos, cómo conseguir esos datos y cómo integrar esos datos. Para todas las plataformas tienen en mente crear este superuniverso de datos con que diferentes problemáticas pueden ir aprovechando de esos datos. Porque en términos de la conducta, lo que estamos viendo es que hay muchos factores que están en común entre SARS-CoV-2 y obesidad. Suena un poquito raro, pero así. Entonces, muchos de nuestros problemas, cambio climático, son debido a nuestra conducta. Y tenemos ciertas tendencias como seres humanos, sesgos, digamos, cognitivos, que afectan todas estas problemáticas. Después de que se tiene toda esta información, que por supuesto no es un proceso sencillo, porque se debe identificar de dónde se obtienen esos datos, cómo se organizan, qué sucede en este caso de Proyecto 42 y cómo ha sido la experiencia durante estos años, Estefanía, considerando que deben ser aprovechados para una adecuada toma de decisiones en todos los niveles. Claro, Proyecto 42, como bien decía el doctor Stephens, sí viene de una población específica. Al menos hasta ahorita tenemos datos de toda la UNAM, y de toda la UNAM hablo de estudiantes, trabajadores, investigadores. Todos han podido colaborar y hemos tenido datos bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, la tasa de obesidad en trabajadores es más o menos del 40% de todos los trabajadores, mientras que de los académicos solo es el 14%, ¿no? O sea, es una diferencia bastante importante y este es un dato que nos alarma, obviamente, como UNAM, pero pues también la UNAM refleja lo que es México, ¿no? O sea, desafortunada, no sé si desafortunada o afortunadamente, pero es un reflejo, ¿no? Es una muestra representativa, vamos. Claro, claro. Y entonces, pues, la base de datos se alimenta justamente, como te decía, de las conductas, y pues en este caso tenemos cuestionarios, tenemos tomas de muestra de sangre, tenemos otros protocolos ya más experimentales y tal vez controlados, pero que justamente alimentan la base de datos para poder tener resultados importantes. Actualmente, como también te mencionaba, que tenemos otra población que es un poquito diferente, que son puros estudiantes, ¿no? Y está implicada la Universidad Iberoamericana, está implicada la FES Zaragoza, ajá, y la UNAM misma, ¿no? Entonces... Ciudad universitaria. Sí, ciudad universitaria. Esto... ¿Cómo se hace este procesamiento, que son creación de modelos matemáticos que evidentemente, vamos, el grueso de la población, pues no tenemos idea ni siquiera cómo hacerlos y mucho menos cómo funcionan? ¿Cómo lograr que este trabajo que se hace al centro de un instituto como el centro, bueno, no es un instituto, es el Centro de Ciencias de la Complejidad,
tenga un impacto y permee en la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel gubernamental. ¿Cuál es la colaboración con los gobiernos federales, locales, doctor? Bueno, afortunadamente hemos tenido bastante apoyo y vinculación tanto a nivel federal con la Secretaría de Salud y prácticamente la Dirección General en Información en Salud, y también con el SECTE de la Ciudad de México. Han patrocinado el proyecto 42 y la plataforma. Uno de los problemas, especialmente en pandemia como ahorita, es que los tomadores de decisión están bajo tanta presión diariamente. Entonces es muy difícil tomar un paso atrás y tratar de ver cómo incorporamos esta cosa nueva o en la toma de decisión, ¿no? Claro. Entonces lo que uno espera es que después de la pandemia no tenemos otra cosa igual de urgente. Entonces lo que quiero decir es que es otro problema humano, cómo ir incorporando algo nuevo en el flujo de trabajo y la toma de decisión. Pero han mostrado una gran aceptación hacia es importante intentar hacerlo, es simplemente una cuestión de cómo vamos poco a poco tratando de usar este nuevo tipo de enfoque en alimentar la toma de decisión. Pero igual al nivel de decisiones individuales respecto a obesidad, etc., ¿no? Entonces, el problema es que en todo el desarrollo de enfermedades como obesidad, hay un sinfín de toma de decisiones, tanto de médicos como el individuo que hace, entonces, si comes eso o no comes eso. Y el punto es que es todo un reto, entonces, tratar de decir dónde podemos, debemos incidir en la toma de decisión cuando hay tantos tomadores de decisión. Cada uno de nosotros, entonces, estamos involucrados en claro. eso, ¿no? Entonces. En este sentido, me gustaría que tú nos hablaras, Estefanía, con respecto a lo que ha sucedido con Proyecto 42. Tienen una población muy identificada, aunque sea un universo bastante amplio, que es el de la universidad. La dinámica, es sin contar lo que ha sucedido en la pandemia, sabemos cuál es la dinámica diaria, cuál es la dinámica cotidiana de estudiantes, de trabajadores, de estudiantes, y en este sentido, cómo todos esos datos se ven impactados por las decisiones individuales, pero además cómo las conductas sociales pueden verse impactadas con esta relación o con estas bases de datos que son muy útiles en términos de investigación. Claro, centrándonos en el resultado que te comentaba de trabajadores e investigadores o académicos, pues sabemos que un título no es la respuesta, ¿no? O sea, podemos darle un título y pues eso no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, justamente estamos interesados en qué hacen la población de académicos y qué hacen la población de trabajadores. Y una de las cosas bastante claras que hemos visto con estos cuestionarios es que justamente los trabajadores a lo mejor viven muy lejos de CU, tienen trayectos súper largos, se tienen que levantar súper temprano, tienen una hora específica de entrada, tienen horas específicas de comida, y entonces, cosa que los investigadores o los académicos tal vez no, tal vez tienen un poco más de flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a comidas, en cuanto a descansar, etcétera. Entonces, estas grandes diferencias en el comportamiento de cada uno se ve influida por las cosas económicas, por las cosas sociales, factores, y son cosas que estamos justamente identificando y que se están tratando de interconectar para poder dar una explicación mejor a por qué la obesidad en trabajadores y por qué no en investigadores. Y además esto permite darle un poco de seguimiento, porque no es lo mismo lo que ocurría en el 2014, 2015, claro, cuando comenzó, que lo que está sucediendo hoy en 2021, que con la pandemia se han evidenciado, se han acrecentado otros problemas como la obesidad o la diabetes. Doctor, estamos por terminar y es una pregunta quizá muy larga de responder, y es ¿cuáles son esos retos a los que se enfrentan con el proyecto de EpiPuma, considerando que debiera o que podría ser considerada una plataforma de ayuda para la toma de decisiones? ¿Cuáles son esos temas en los que están pensando, que están ahí como alerta y que deben ser alimentados constantemente para que puedan tener una efectividad y un impacto eficaz?
Es importante enfatizar, Rosa, que las plataformas están disponibles a todos, todo el público, ¿no? Entonces, espero que se puede proporcionar los URLs, digamos, entonces, donde están disponibles. Lo que estamos tratando de hacer es, en un cierto sentido, convertir a todo el mundo a ser un científico de datos potencialmente, ¿no? Entonces, por poder esencialmente crear sus propios modelos, ¿no? Entonces, esa es la idea de la plataforma, tratar de llevar los datos al pueblo, entre comillas, y dar la oportunidad para la gente interactuar con esos datos, sabiendo que no es nada fácil. No es tanto que no es nada fácil del punto de vista de crear el modelo, estamos tratando de simplificar eso, para que te dicen los resultados. Por ejemplo, encontramos que en las primeras meses de la pandemia, por ejemplo, de los datos sociodemográficos del INEGI, entonces el porcentaje de hogares que tenían internet era muy, muy importante. ¿Por qué? ¿No? Entonces, lo que quiero decir que no es un factor directamente causal, como, hay que quitar nuestro internet porque es lo mismo como la cosa de los diplomados, ¿no? Entonces, en ese sentido, requiere entonces este gran trabajo interdisciplinario para simplemente entender qué dicen estos oráculos, porque yo los pienso como oráculo, sí, claro, como oráculo de Delphi, ¿no? Pero no es nada necesariamente fácil para interpretar qué está diciendo el oráculo. Pero hagámonos responsables en cuanto a la toma de decisiones individuales, que es lo que nos toca. Tomemos, digamos, lo que podemos aprovechar de estas plataformas, de estos datos. La ciencia está hecha de datos, aprovechemos las plataformas digitales que nos pueden permitir, lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, el estar bien informados nos permite tomar decisiones informadas, responsables e inteligentes en beneficio de nosotros mismos y, por supuesto, de nuestra comunidad. Ahí están estas dos plataformas, EpiPuma y Proyecto 42, que tienen objetivos distintos, pero funcionan, vamos, de una forma similar, que tiene que ver con los datos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos a esta ciencia de los datos. Estefanía Espitia, ya se me perdió, eres doctorante de Ciencias Biomédicas del Centro de Ciencias de la Complejidad. Sí. Gracias, Estefanía. Muchas gracias a ti, Rosa. Gracias. Y también muchísimas gracias, doctor Christopher Stephens, coordinador de Ciencia de Datos del CETES. Muchísimas gracias y enhorabuena con estos proyectos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Rosa. Gracias. Ahí está la invitación a volvernos científicos de datos a través de estas herramientas digitales. Y vamos enseguida con Majo Gallardo, que nos presenta algunos consejos para cuidar nuestra alimentación de la mejor manera. Hola, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y hoy explicaré una frase que es tan cierta. Ahí les va. No tienes que comer menos, solo tienes que comer mejor. ¿A qué me refiero? Que muchas veces me llegan pacientes al consultorio que están en dietas muy bajas en calorías, o dejan de comer, o bajan cantidades de alimento, o incluso me quitan un grupo de alimentos que sabemos cuáles, que son los carbohidratos. ¿Y qué creen? Muchas veces esto puede ser contraproducente e incluso puede aumentar el peso. Les explicaré por qué. La grasa es la reserva más grande y más valiosa de energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando comemos menos, nuestro cuerpo entra como en un shock de estrés que prefiere agarrar energía de nuestra masa muscular que de la grasa, porque no sabe cuándo le vamos a volver a dar de comer. O ya lo tenemos acostumbrado a que no recibe comida y entonces lo poco que recibe lo almacena en forma de grasa. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Realiza entre 4 y 5 comidas al día. 3 comidas fuertes, que son desayuno, comida y cena, y 1 o 2 snacks en el inter. Eso hará que tu cuerpo esté trabajando mucho mejor. Lo más importante de todo esto es cuida la calidad de los alimentos que consumas. Eso es lo más importante. Que sean alimentos que nutran, que te aporten energía, que te mejoren tu digestión, alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales, grasas buenas, y evitar lo más que se pueda alimentos procesados. Para más información sobre este tema, contáctame por redes sociales para que yo te pueda resolver tus dudas. La revista de los estudiantes de muchísimas generaciones, Punto de Partida, está de manteles largos, pues está cumpliendo 55 años. De esto nos habla enseguida Anel Pérez en Si Leo, no me encierro.
Hola, gracias por acompañarme. Estamos realmente contentas porque la revista Punto de Partida cumple 55 años. Allá en 1966, Gastón García Cantú era la cabeza de difusión cultural y le encargó a Margot Glantz este proyecto que hoy seguimos teniendo gracias a sus esfuerzos y a su visión. Imagínense, ya vamos en el número 230, que por cierto acaba de salir con el título Periferias, léanlo. Las líneas de Punto de Partida son la revista de publicación bimestral, la revista digital Punto en Línea, que nació en 2018 y que está abierta a escritores y artistas de todas las edades, la colección de libros de Punto de Partida, que ya tiene 22 volúmenes, y actualmente los concursos literarios y gráficos que organizamos, ahora está abierto el 53, para recibir todos los géneros que tenemos en la revista, que son crónica, ensayo de creación, poesía, fotografía, gráfica, minificción y narrativa gráfica. La fecha límite para esto es el 7 de marzo, así que adelante. Y bueno, ya conocemos que aquí empezaron a publicar muchas veces por primera vez autoras y autores que ahora son muy reconocidos o consolidados, como Elsa Cross, Karen Villeda, Ana Clavel, Verónica Gerber, Vicente Quirarte, Mónica Brown, Cristina Rivera Garza, Carmen Villoro, Ignacio Padilla, Tomás Granados, Luis Paniagua, Juan Villoro, Armando Salgado, Luis Felipe Fabre, Hernán Bravo, en fin, una amplísima nómina de narradores, poetas y ensayistas que han contribuido valiosamente. Ha sido un enorme esfuerzo mantener los contenidos de excelencia de una publicación como esta, así que quiero felicitar el trabajo de todos sus colaboradores, fundamentalmente a Carmina Estrada, su directora, pero también a Aranzazú, Jonathan, Axel, Fabián, Daniel, Elisa Aguilar, Rodrigo Martínez, Alonso Núñez, entre otros y otras, y también agradecimiento y reconocimiento al comité editorial que conforman Rosa Beltrán, Rosalía Chabelas, Marta Santos, Víctor Cabrera, Héctor Perea y Ana García Bergua. Enhorabuena, felicidades a Punto de Partida. Nos vemos la próxima semana. Con esta invitación y con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Como todos los días, los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.